El que persevere hasta el fin, éste será salvo. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo, hablando específicamente de la carrera de la fe, hablando específicamente de mantenernos en este largo camino que es el cristianismo. Muchas personas hoy en día han olvidado esas palabras de nuestro Señor Jesús. Muchas personas hoy en día se han rendido a medio camino, se han rendido a la mitad de la carrera que debieron haber recorrido hasta el final. No hemos tenido la gallardía de poder llegar hasta el final, pero sobre todo no hemos sabido perseverar en este camino. El día de hoy quiero hablarte de cuáles son las razones por las cuales no hemos podido perseverar y no estamos llegando hasta el final de la carrera. Acompáñame. En este día vamos a hablar específicamente de lo que habla el libro de Mateo, cuando nuestro Señor Jesucristo, en uno de sus sermones, le dice al pueblo y nos dice a nosotros que aquel que persevere hasta el final, ese será salvo. Acompáñame a las Escrituras. En el libro de Mateo, capítulo 24, versículos del 5 al 13 dice: Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amado hermano y querido amigo que me escuchas en este día, déjame decirte que muchas de estas señales evidentemente se están cumpliendo ahora mismo. Ya podemos nosotros ver que hay naciones contra naciones levantándose. Podemos ver el caso de Rusia contra Ucrania. Podemos ver el caso de la nación de Israel contra Hamás, y donde hay ataques de estas naciones la una con la otra, y hay rumores de otras naciones que quieren meterse también en esa guerra y que quieren ayudar a mediar o a incrementar lo bélico que está sucediendo en estas guerras. Podemos darnos cuenta que han habido pestes, que han habido hambres, que han habido desastres naturales, que han ocurrido muchas circunstancias que nos hacen entender y nos hacen ver que estas señales bíblicas que nuestro Señor Jesucristo profetizó hace más de 2000 años se están cumpliendo el día de hoy. Estamos en esos tiempos precisamente y no debemos flaquear, porque justo en medio de este tiempo viene la persecución de la iglesia. El problema es que nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de mantenernos firmes en el camino de Dios. Pero mantenerse firme en el camino de Dios no se trata nada más de decir yo tengo fe y yo creo en Dios. La Biblia señala y dice que aún los demonios tiemblan y creen, y eso no los hace salvos. El realmente decir que estamos perseverando en el camino de Dios significa que estamos perseverando en las Escrituras, que estamos perseverando en el conocimiento de la palabra de Dios. Pero no tiene que ser un conocimiento que nada más se quede a nivel intelectual. Tiene que ser un conocimiento que se vuelva práctica en nuestra vida. Es decir, nosotros debemos comenzar a dar frutos dignos de arrepentimiento con nuestras obras, con nuestros actos, con nuestro diario accionar en nuestra vida. La forma en que nosotros reaccionamos ante las circunstancias adversas, la forma en que nosotros reaccionamos ante la dificultad, la forma que reaccionamos ante nuestros familiares, ante ese vecino insoportable que tienes, ante esa persona, ante ese jefe intransigente que tienes en tu trabajo, ante ese cliente molesto que llega, faltándote el respeto. Todas esas circunstancias son oportunidades que Dios nos da en nuestra vida para que nosotros podamos reflejar el carácter y el amor de Cristo. Son oportunidades para que podamos demostrar si verdaderamente la palabra se ha hecho carne en nuestra vida y si realmente nosotros estamos perseverando en el evangelio de la sana doctrina. ¿Y cuál es la sana doctrina? Pues la sana doctrina son los fundamentos de los apóstoles y los profetas bíblicos.
Es decir, los apóstoles que fueron comisionados por Dios y por Jesús para que fuesen los que fundaran la iglesia y para que fuesen ellos los que escribieran la Biblia, que es la palabra de Dios, la instrucción de Dios para nuestras vidas. Ahí nosotros encontramos la sana doctrina. La sana doctrina es justamente la doctrina enseñada por los apóstoles de la iglesia primitiva, la que podemos encontrar en las cartas paulinas, las que podemos encontrar reforzadas en las cartas del apóstol Juan y del apóstol Pedro. Esa es la doctrina que nosotros debemos obedecer y seguir, no las falacias que se conocen hoy en día, porque dice la palabra, también pudimos leer aquí en el libro de Mateo, que decía que se levantarán falsos maestros y engañarán a muchos. Estos falsos maestros lo único que hacen es como pasaba en el libro de Ezequiel y en el libro de Jeremías. Son maestros que vienen con lisonja. Lisonja son palabras dulces, son palabras persuasivas, palabras que te hacen creer que lo que tú estás haciendo es correcto y que te hacen creer que tú estás en buenos términos con Dios cuando en realidad no lo estás, porque estás alejado de la palabra real, porque estás alejado de lo que Dios realmente quiere para tu vida. Estas personas lisonjeras lo que te hacen creer es que todo está bien, que Dios comprende tu situación pecaminosa, que Dios no tiene ningún problema que tú sigas viviendo en el pecado, que Dios no tiene ningún problema que tú sigas revolcándote en el pecado, que Dios no tiene ningún problema que tú no quieras cambiar tu manera de vivir, que Dios no tiene ningún problema que tú no quieras cambiar tu manera de pensar, que Dios no tiene ningún problema que tú quieras cambiar tu manera de actuar en la vida. Y no es verdad. La Biblia enseña todo lo contrario. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, puso 3 requisitos fundamentales y son sencillos. Dijo, niéguese a sí mismo. Ese es el primer requisito, negarte a ti mismo. Eso no es una cuestión de preguntarte o cuestionarte si es bueno o es malo hacer esto o hacer lo otro. No significa que tú tengas que valorar nada, significa negarte a ti mismo. Negarte a ti mismo significa que aunque tú tengas derecho de hacer alguna cosa, te niegas ese derecho a sí mismo para cederle tus derechos a Jesucristo y ahora vivir una vida conforme a lo que Jesucristo quiere que tú hagas. Ya no vas a vivir conforme a tu propia dirección, sino que ahora vas a vivir conforme a la dirección del Espíritu Santo, guiándote por medio de la palabra de Dios. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. Y es que negarse a sí mismo implica llevar y cargar una cruz pesada. Nuestro Señor Jesucristo en el monte Getsemaní, la noche antes de ser entregado, oró y le dijo al Señor, Padre, si es posible que esta copa pase de largo de mí, pero no conforme a mi voluntad, sino conforme a tu voluntad. Y dice que nuestro Señor Jesucristo estaba sudando gotas como de sangre. Es decir, que estaba en un momento de tensión muy terrible. Él fue probado y llevado al extremo. La Biblia dice que Él fue obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él obedeció en todo. Él obedeció absolutamente en todo a Dios, a nuestro Padre Celestial. Él sabía que tenía una misión que cumplir y Él cumplió con esa misión. Él hizo lo que tenía que hacer. Él no escatimó su propia vida. Él no escatimó el hecho de ser Dios, ni semejante a Dios, ni estar en el trono. Él se negó a sí mismo. Eso es lo que tú y yo debemos hacer. No se trata de lo que tú tienes derecho o no tienes derecho. No se trata de lo que te gusta o no te gusta. No se trata de que si es tu debilidad o no es tu debilidad. Se trata de negarte a ti mismo. Tomar tu cruz cada día. Jesucristo tomó su cruz y la cargó, y fue una cruz muy pesada. La cruz, por tus pecados y por mis pecados, fue llevada sobre sus hombros. Hoy nosotros debemos de llevar la cruz de nuestras propias concupiscencias, es decir, la cruz de saber que yo tengo derecho de hacer ciertas cosas, que yo puedo hacer ciertas cosas, pero no las voy a hacer por agradar a Dios, no porque sea malo. No necesito encontrar una justificación entre que si es bueno o es malo. No es necesaria hacer esa comparación. Lo único necesario es saber que debo negarme a mí mismo y cargar con esa cruz diariamente. Y luego viene el tercer requisito de Jesús y dice, y sígueme.
Cuando tú y yo tenemos la decisión tomada de negarnos a nosotros mismos y de cargar con esa cruz cada día, es momento de comenzar a seguir a Jesús. Pero seguir a Jesús, amado hermano y querido amigo, no se trata de algo que se dice del diente al labio. Cuando tú sigues a alguien, evidentemente significa que tú vas a caminar por donde esa persona que tú estás siguiendo va caminando. Que tú vas a circular por donde esa persona va circulando, que tú vas a atravesar las mismas veredas, que vas a atravesar las mismas calles, las mismas circunstancias, las mismas vicisitudes que esa persona que tú estás siguiendo. Entonces, seguir a Jesús significa que nosotros vamos a seguir su misma línea. Y para poder entender cuál es la línea de Jesús, para poder entender cuáles son los pasos de Jesús, para poder seguir las pisadas del Maestro, nosotros tenemos algo que se llama la Biblia, la palabra de Dios. Ahí encontramos el manual de instrucciones. Ese es nuestro mapa. Ese es el que nos guía y el que nos ubica para poder seguir a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros encontramos en la Biblia el refugio para darnos cuenta cuál es el camino que debo de andar, ya nosotros no vamos a ser llevados por cualquier viento de doctrina. Ahora nosotros vamos a entender claramente lo que las escrituras dicen. Es muy fácil encontrar personas, como dice la Biblia, falsos profetas, falsos maestros, que engañarán a muchos. Ya hoy en día estamos viendo estos falsos maestros actuando y que están engañando a muchos. ¿Qué significa que están engañando a muchos? Significan líderes carismáticos que tienen miles de seguidores. Y no que tengamos algo en contra de las mega iglesias, no que tengamos algo en contra de una mega congregación. Estamos claros lo que enseña la palabra de Dios y estamos claros que Jesucristo tenía mega congregaciones. Cuando Jesucristo estaba predicando en el monte y dice que alimentó a 5,000 hombres sin contar mujeres y niños, esa era una congregación de aproximadamente 25,000 personas. Cuando el apóstol Pedro predicó su primer sermón y 3,000 personas fueron convertidas sin contar mujeres y niños, también estamos hablando de una congregación de alrededor de 15,000 personas. Entendemos claramente que no hay ningún problema en una mega congregación. El problema no se encuentra en cuántas personas puedan seguirte. El problema no se encuentra en cuántas personas puedan congregarse. El problema se encuentra en qué es lo que se está predicando en ese lugar, qué es lo que se está enseñando en ese lugar, qué es lo que estos maestros o falsos maestros están enseñándole al pueblo. Pero hoy lastimosamente encontramos sermones de pseudo pastores, de pseudo maestros, de pseudo profetas, de pseudo apóstoles, diciéndole a la gente que vivan una vida más mundana, enseñándole a las personas a acercarse más a sus pasiones, con mensajes que únicamente te hacen quedarte aquí en esta tierra, con palabras de motivación personal, con personas que lo único que hacen es motivarte, que lo único que hacen es decirte que todo está bien, que todo va a estar bien, que no te preocupes, que todo es pasajero, que todo pasará y que mañana estarás mejor. Pero ese no es el mensaje de la Biblia. Y no con esto estoy diciendo que Dios no quiera que estés bien, que Dios no quiera que las cosas mejoren en tu vida. Pero la palabra de Dios es muy clara. Cuando nosotros encontramos en la Biblia a un apóstol diciendo: amado mío, mi deseo es que prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma. Es decir, es necesario que primero prospere nuestra alma para que podamos encontrar prosperidad en las cosas externas. El principal deseo de Dios para nuestras vidas es que nosotros podamos proceder al arrepentimiento. Y el arrepentimiento significa cambio de dirección, significa que ahora vamos a vivir una vida diferente, significa que ahora vamos a ser distintos. Y en eso debemos perseverar. Debemos velar y perseverar en cada día crecer en el Evangelio. Debemos perseverar en cada día parecernos más a Cristo. Porque la Biblia dice que la medida a la cual nosotros debemos de llegar, que la estatura del varón perfecto es Jesucristo. Nuestra medida de fe debe de ser comparada con la medida de fe de Jesucristo. Nuestra estatura espiritual debe compararse cada vez con Cristo. El apóstol Pablo decía: sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Pero hoy en día las congregaciones, las personas quieren ser imitadores de personas que no son imitadores de Jesús. Quieren ser imitadores de personas que lo que hacen son shows de falacias, que lo que te dicen son palabras bonitas que te hacen sentir mejor.
Hay motivadores personales, hay personas que dan charlas de motivación personal y que no utilizan el cliché de decir ser cristianos y son muy exitosos y tienen congregaciones gigantescas y personas los escuchan y pagan mucho dinero por irlos a escuchar para sentirse mejor de escuchar esas charlas de superación personal. Estos pseudopastores y falsos maestros, falsos profetas que señala la Biblia, estas personas hacen exactamente lo mismo y utilizan la Biblia como excusa para que el pueblo crea que se trata de un mensaje cristiano, para que el pueblo crea que se trata de un mensaje de la Biblia, pero no lo es, porque el objetivo de la Biblia, el objetivo de Dios, la palabra de Dios dice que el deseo de Dios es que todas las personas procedan al arrepentimiento. Nosotros debemos llegar al arrepentimiento. Y para llegar al arrepentimiento, primeramente debemos reconocer nuestra situación de pecado. Debemos reconocer y entender que nuestro pecado nos convertía en enemigos de Dios. Nuestra situación de pecado nos tenía en el estatus de enemigo de Dios. La gente se ha engañado porque dicen, oh, Dios es amor y Dios ama a todas las personas. Y esa es una verdad a medias. Y es una verdad a medias porque si bien es cierto, Dios es amor, pero la Biblia lo dice así de claro, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y Dios ama a los que le aman y honra a los que le honran. Pero a los que deshonran a Dios reciben la paga de su pecado. Y la palabra dice porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida por medio de Jesucristo. Pero para que tú y yo podamos recibir la dádiva de la vida es necesario que nos crucifiquemos a nosotros mismos juntamente con Cristo para que padezcamos y muramos justamente con Cristo y también resucitemos juntamente con Él. Y esa resurrección significa cambiar nuestra manera de vivir, cambiar nuestra manera de pensar, orientar nuestra vida en una manera diferente. Y eso es lo que nosotros debemos procurar, perseverar en la escritura, perseverar en la palabra de Dios, perseverar a pesar de las persecuciones, a pesar de que habrán personas que nos digan que somos locos, que somos radicales, que somos legalistas, que no tenemos amor. Eso no es verdad. Tenemos que soportar estoicamente los embistes del enemigo hacia nuestra vida. Debemos de soportar porque sabemos que estamos en el camino correcto, siguiendo las pisadas de Jesucristo a través de las Escrituras. Amado hermano, quiero decirte que estamos viviendo en tiempos muy difíciles, tiempos donde la iglesia está sufriendo persecución. Hemos podido ver cómo en países como Brasil asesinan y se burlan de pastores, de congregaciones enteras. Estamos viviendo tiempos donde se queman Biblias públicamente. Estamos viviendo tiempos donde se le da más peso a las ideologías que a lo que enseña la Biblia, donde se le quiere llamar a la Biblia discurso de odio, nada más por señalar la verdad. Estos son tiempos difíciles donde nosotros debemos aprender a perseverar hasta el fin para poder ser salvos. Si te interesa y te gusta más contenido como este, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, le des like y compartas. Dios te bendiga.